Bien, voy a comenzar con, con la siguiente clase de ecuaciones diferenciales. Este, Voy a presentar. Bien, entonces me quedé en las ecuaciones de Bernoulli. Estas ecuaciones de Bernoulli tienen esta forma y son líneas lineales, salvo por el término y elevado a la alfa, que está del lado derecho. Sin ese término fuese una ecuación lineal en forma estándar. Cuando se dice que es lineal en forma estándar, es que el coeficiente de la derivada es un 1. Y la forma de las lineales este, es funciones que multiplican a la derivada, otra función de x solamente que multiplica a la y, igual a una f de x o g de x. Pues en este caso, una de Bernoulli tiene un término que hace que ya no sea lineal. Pero ayer comentamos que este cambio de variable, u igual a la y a la 1 menos a, vuelve esa ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal en términos de la variable u. Entonces aquí es conveniente volver a repetir cómo se convierte esta ecuación de Bernoulli en una lineal. Entonces lo que haces es a través del cambio derivas la función u con respecto de x, considerando y una función de x. Entonces tienes la derivada es u', bajas el exponente 1 menos a por el exponente menos 1 y encadenas con la derivada de y. Entonces tienes 1 menos a por y a la menos a por la derivada de y. Luego hay que sustituir de esa relación, despejas la derivada y te queda u' entre 1 menos a por y a la a. Y eso lo cambias por la derivada de y. Sigues p de x, lo dejas como está. Y ahora, y, ¿cuánto vale? Pues a través del cambio, y vale u por y a la a. Y f de x por y a la a es y entre u, que es u por y a la a entre u. Entonces, todo eso lo divides entre y a la a y puedes eliminar ese término. Entonces te queda una ecuación lineal u' entre 1 menos a más p de x u igual a f de x. ¿Por qué afirmo que esta ya es lineal? En base a lo que comentamos ayer, una ecuación lineal tiene una forma, donde son funciones de x multiplicando a la derivada más una función de x multiplicando a la función igual a una g de x, que en este caso es f de x. Es decir, con ese cambio se quitó este exponente y a la a. Entonces ahora, si estamos buscando la solución de esta ecuación de Bernoulli, esta ecuación que es lineal, ya la puedo resolver bien sea por la fórmula general o por el factor integrante. ¿Alguna pregunta con esta página? No, profe. Bien, voy a continuar. Entonces, por ejemplo, esta de Bernoulli, el término que ocasiona que esa sea una de Bernoulli es ese y cuadrada. Entonces, aquí el a es 2. Aquí el término a es 2. Tengo que llevar esa ecuación a la forma estándar, entonces divido entre 1 entre x
y la tengo en la forma estándar, ¿no? Y más y entre x igual a xy cuadrada. Sigue sobrando ese y cuadrada para que esa ecuación sea lineal. Entonces, esa es una de Bernoulli, esta es la misma, esta que está aquí es la misma que está aquí arriba, salvo porque dividí entre 1 entre x. Entonces me sigue sobrando ese y cuadrada para que tenga la forma lineal. Entonces identifico que px es 1 entre x, f de x es x y alfa es 2 en la ecuación de Bernoulli. Entonces hago cambio de variable u igual a y a la menos 1. Con esto la derivada u' es 1 entre menos, la derivada de 1 entre y es menos 1 entre y cuadrada por la derivada de y, es decir, estoy encadenando. Luego de ahí despejo la primera derivada y me queda menos u y cuadrada. Cambio esto en la primera derivada, menos u y cuadrada. Luego el siguiente término y entre x es 1 entre x. ¿Cuánto vale y a través del cambio? Vale 1 entre u. Lo siguiente es igual a x por y cuadrada. Si y es 1 entre x, y cuadrada es 1 entre u cuadrada. Entonces ahora, todo lo multiplico por menos u al cuadrado y, y llego a la ecuación lineal. U' menos 1 entre x, u igual a menos x. Esa ecuación la resolví aquí arriba antes y sé que la solución general es cx menos x cuadrada. Entonces la solución general es cx menos x cuadrada, pero esa es tengo que volver al cambio original y, esa es u en la lineal, entonces tengo que volver a la ecuación original de Bernoulli y entonces eso es 1 entre y. Entonces y es 1 entre cx menos x cuadrada. Ahí me queda la solución general de la ecuación de Bernoulli. Ahora, para determinar ese x, porque me piden una condición inicial, la utilizo, y en 1 debe ser 1, entonces 1 entre c menos 1, es decir, ocupando x igual a 1, implica que la c vale 2, entonces la solución al problema de valor inicial, que es una solución particular, es 1 entre 2x menos x cuadrada. Y esa es la forma general o el método para resolver las ecuaciones de Bernoulli. Volverlas lineales y la lineal la resuelvo por el factor integrante o la fórmula general y luego vuelvo al cambio original. Entonces ahora voy a ver un tipo de ecuaciones que se llama ecuaciones de Riccati y estas se convierten o bien a Bernoulli o bien directamente a lineales. Entonces hay una relación entre estas ecuaciones con las ecuaciones de Bernoulli y con las lineales. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones de Riccati? Bueno, estas ecuaciones tienen la forma y' igual a una función de x más otra función q de x multiplicando a y más r de x multiplicando a y cuadrada. Si la función r de x en esa forma de Riccati fuese 0, lo que tengo es una ecuación lineal. Pero entonces r de x y q y px está suponiendo que no son idénticamente 0 para todo x. Entonces puedo despejar el término, puedo pasar términos del lado izquierdo y tener y' menos q de xy menos r y cuadrada igual a px. Ahora, de aquí debo notar que hay una relación con la ecuación de Bernoulli, es decir, si px fuera idénticamente 0, tengo una ecuación de Bernoulli, que es y' igual a qx y más rx y cuadrada.
pero en general la Px no es cero. Entonces, el cambio conveniente para volver esa ecuación de Riccati a una de Bernoulli es conocer previamente una solución particular Y1 y hacer el cambio Y igual a Y1 más Z, donde Z es una nueva variable. Entonces, hacemos el cambio así. Vamos a ver qué pasa con ese cambio. Entonces, la primera derivada bajo ese cambio es la suma de las derivadas. Y' es la derivada de Y1' más Z'. Pero esa derivada debe de ser la derivada P más QY1 por QZ más R1 al cuadrado más 2RY1Z más RZ cuadrado, por la forma de la ecuación de Riccati, esta que está aquí. Es decir, estoy sustituyendo la Y1 más Z en esta ecuación de arriba y derivando, ¿no? Aquí tendría yo Q multiplicando a Z más a Y1 más Z, más R multiplicando a Y1 más Z al cuadrado. De ahí que me salen estos términos al cuadrado. El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Ah? Entonces reordeno todo esto en la siguiente línea. Entonces paso el Y1' más Z' es igual a P QY1 más RY1 al cuadrado más QZ más 2RY1Z más RZ cuadrado. Lo que está entre corchetes es la misma ecuación de Riccati, pero en la variable Y1, la cual se está suponiendo que es una solución, por lo tanto es cero. Entonces puedo anular ese término que está entre corchete con el término Y1 que está del lado izquierdo. Entonces los quito. Y me queda Z' es igual a Q más 2RY1Z más RZ cuadrado. Esa ya la reconozco como una ecuación de Bernoulli en la variable Z. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profesor. Bueno, No. ahí donde dice que y es igual a y1 más z, ¿siempre va a ser una regla? O que diga, entre corchetes siempre se va a volver cero, o Sí, solo porque... la razón es porque en el cambio de variable, la función Y1 debe de ser una solución particular. Y siendo una solución particular, el término que está entre corchetes, P más QY1 más RY1 al cuadrado, es igual a Y1'. Ok, sí. Entonces tendría yo Y1' del lado izquierdo y lo que está entre corchetes es Y1'. Entonces lo paso restando del lado izquierdo y se anula la Y1'. Eso es por el hecho de que Y1 es una solución particular. Y Y1 más Z es el cambio para volver la ecuación de Riccati en una ecuación de Bernoulli en la variable Z, que es lo que se está mostrando en esas tres líneas. Sí, ya veo. Gracias. No, de qué. Ajá, entonces se obtiene ahí la ecuación, ahora la que obtengo en Z es una de Bernoulli. Entonces a de Bernoulli le tengo que hacer otro cambio, que es y a la 1 menos 2 en otra variable, z igual a w elevado a la 1 menos 2,
porque es una Bernoulli con A igual a 2 por este z cuadrada. Entonces, de aquí todavía tengo que hacer otro cambio para llevar a una lineal. Resolver la lineal, volver al cambio de la Bernoulli y volver al segundo cambio para la ecuación original de Riccati. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, formemos la ecuación de Riccati con Px igual a menos 4x cuadrada, Q de x menos 1 entre x, R de x igual a 1. Entonces, la ecuación de Riccati es y' menos 4 entre x cuadrada menos y entre x más y cuadrada. Entonces, esta no es de Bernoulli, no es lineal, no es separable. Falta verificar si puedo resolverla como una exacta. Falta verificar si es homogénea, pero no parece ser tampoco homogénea. Entonces, aquí de antemano debo de conocer una solución particular. Y esta solución particular para ese ejemplo es 2 entre x. Sin este conocimiento no puedo hacer el cambio de variable. Es decir, aquí se sustenta el cambio de variable en conocer previamente una solución particular. Entonces ahora el cambio de variable sería esta y1, 2 entre x más z. Ahora voy a sustituir en los cálculos que hice arriba la q en esta última línea, lo que vale q, lo que vale r y lo que vale y1 en esta ecuación que ya obtuve que es de Bernoulli. Entonces esa z' me va a quedar menos 1 entre x más 4 entre x por z más z cuadrada. Observen que la z cuadrada aquí está multiplicada por r y para este ejemplo la r es 1. Entonces me queda esa, que esa ya es de Bernoulli con alfa 2 y p lo que está entre paréntesis. Entonces aquí el cambio de variable sería w igual a la z menos 1. A través de ese cambio, por el análisis que hice acá arriba, se vuelve una lineal. Es decir, la de Bernoulli se vuelve una lineal. ¿Y cuál es esa lineal? Pues esta que está aquí. U' entre 1 menos a por px, u igual a f de x. Entonces eso lo ocupo en este ejemplo. Entonces me queda w' igual a 1 entre x menos 4 entre x. Ahí es w igual a menos 1. Porque no puedo tener dos variables, w y u. Ahí es w. La u que está aquí es w. Entonces multiplicamos por el factor integrante. El factor integrante es e a la integral de el px. Px es este menos 1 entre x menos 4 entre x. Que a su vez es menos 3 a la x. Entonces el factor integrante se vuelve e a la integral de p de x, que sería logaritmo de x cúbica, y que es x cúbica. Entonces multiplico todo eso la ecuación lineal. Entonces ahí multiplico término por x cúbica, me queda x cúbica w', más 3x cuadrada, ahí en lugar de y sigue siendo w, y me queda igual del lado derecho, me queda menos 3x, menos x cúbica. Ahora, al multiplicar por el factor integrante, reconozco que el lado izquierdo es el diferencial de un producto, en este caso el diferencial de x cúbica por w. Entonces ahora tomo las integrales
la integral del lado izquierdo se anula con el diferencial, entonces queda x cúbica w, la integral del lado derecho se vuelve menos x cuadrada entre 4 más una constante, que arrastra las dos constantes de integración. Este es el método para resolver una lineal mediante el factor integrante. Entonces de ahí despejo la w y me queda w es menos x entre 4 más c entre x cúbica, dividiendo todo el lado derecho entre x cúbica. Entonces hay que volver a las variables. Esa es la solución de la lineal. Pero la solución de la de Bernoulli sería 1 entre z, que w es igual a 1 entre z. W, 1 entre z sería 1 entre y menos 2 entre x igual a menos x entre 4 más c entre x cúbica. O de forma implícita, explícita, la y sería el inverso de esto más 2 entre x, que es la solución particular. Esta última y ya es la solución a la ecuación de Riccati. Bien, entonces allí se hicieron dos cambios. Empiezas con una de Riccati, la vuelves lineal, luego la lineal se vuelve Bernoulli. No, primero se vuelve Bernoulli, luego el Bernoulli se vuelve lineal a través de un segundo cambio. Se resuelve la lineal y se vuelven a los cambios originales. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? Por el momento no, profesor. No, profe. Entonces, hay otra manera de hacerlo, digamos, el cambio todo junto, convertir directamente las ecuaciones de Riccati en una lineal. Entonces, y esa sustitución sería directamente usar la solución particular que se supone se tiene de la ecuación de Riccati y usar y igual a esa solución particular y en lugar de sumarle z, hay que sumarle el recíproco 1 entre z. Entonces, con ese cambio directo ya se vuelve la ecuación de Riccati directamente una ecuación lineal. Por ejemplo, la misma ecuación anterior, haciendo ese cambio directamente, y igual a 2x más 1 entre w, se convierte en la lineal w', la misma que obtuve desde la de Riccati, convertirla a lineal. Si no quieres hacer eso, puedes convertirla a Bernoulli de manera intermedia y luego a lineal. Entonces, como vemos, estas ecuaciones de Riccati están directamente relacionadas con las de Bernoulli y con las lineales. Bien, entonces vamos a ver cuántas clases de ecuaciones diferenciales se han mencionado de primer orden, que no son todas ni por muchos, son solamente una clase representativa. Por aquí tenía una tabla donde mencionaba cuántas clases íbamos a revisar. Entonces vamos a revisar a ver cuántas clases hemos mencionado, tanto la forma de la ecuación, su forma de reconocimiento, como su método para encontrar la solución general. Esto lo empecé mencionando por aquí. Aquí. Entonces ya se han mencionado, falta, ¿cuál es la que falta solamente de las que se propusieron revisar?
La de Falta la de Clairaut. Clairaut o ¿cómo se pronuncia? Ajá, Ninguna. bueno, pues, es un apellido francés, no sé cómo pronunciarlo, pero así como se lee, ¿no? Clairaut. Entonces, son 7 tipos de ecuaciones de primer orden las que se están revisando, de las cuales ya revisamos la separable y ya la revisamos. La separable es un problema de integración. Las homogéneas, luego pasamos a las homogéneas, donde ese término homogéneo se está utilizando en 2 contextos. ¿En cuáles? Hay 2 contextos en donde se está utilizando de manera diferente la palabra homogéneo. Bueno, sería cuando son homogéneas y cuando no son homogéneas. O cuando son Ajá, homogéneas, o cuando no son homogéneas, pero pueden convertirse a homogéneas. pero la pregunta va encaminada a en qué contextos se está utilizando la palabra de manera distinta. Podría ser cuando homogénea se dice ser que los exponentes de alguna manera es del mismo orden, y la otra es cuando es homogénea, que se refiere a que puede ser separable y de separable. Perdón, de homogénea puede ser lineal y de lineal puede ser separable. Ajá, bueno, voy a complementar lo que acaban de mencionar. O sea, la palabra homogénea clasifica una familia entera de ecuaciones, que es cuando tienes la forma diferencial m de x, n de x, y la m y la n son homogéneas del mismo grado. O sea, que meto una variable multiplicando cada una de sus entradas, de sus 2 entradas, tx, m de tx, ty. Puedo despejar t elevado a la 1 alfa multiplicando la m de x y m de y, y eso lo mismo lo puedo hacer para la n. Entonces, la palabra homogénea clasifica una familia de ecuaciones de primer orden que son reducibles a separables. Y esa misma palabra clasifica las ecuaciones lineales en homogéneas y no homogéneas. Dependiendo del valor de esta g de x. Si es el lado derecho de esta ecuación lineal es 0, se dice que es lineal homogénea. Si es distinto de 0, lineal no homogénea. Entonces esa palabra homogénea está en 2 clases, en las homogéneas mismas y en las lineales. Pero no significan lo mismo, ¿no? Su uso es diferente. Sí, ajá, es lo que estamos resaltando, que no significan lo mismo. En una tengo que comprobar en las lineales, depende del valor de g de x, y clasificarían una subclase de lineales. Lineales no homogéneas, lineales homogéneas. Y en la clase de homogéneas determinan un tipo de ecuaciones diferenciales que son reducibles a separables a través del reconocimiento de que la m y la n son homogéneas de orden t. Entonces, esa misma palabra está ocupándose en 2 contextos diferentes. Ajá. Entonces nos falta revisar, ya vimos separables, es un problema de integración. Reconocer que son separables, separar la ecuación e integrar. Las homogéneas ya las vimos, luego de ahí nos pasamos a las exactas, luego de las exactas me pasé a las lineales, de las lineales pasé a una extensión que son las de Bernoulli, que se reducen a lineales. Acabo de presentar las de Riccati, que se reducen a Bernoulli, a lineales, o se reducen directamente a lineales. Y por último, en estas 7 familias de ecuaciones que propuse, están las de Clairaut. Estas las voy a mencionar a continuación porque son un ejemplo de ecuaciones que admiten una solución singular. Entonces, ¿qué es una solución singular?
Una solución singular es aquella que no se obtiene de la solución general. Por ejemplo, voy a tomarme cualquiera de estas ecuaciones, ¿no? Esta separable que está aquí tiene como solución general es esta última. Y de x c e a la menos x cuadrada entre 2 es una familia de funciones. Es una familia de funciones porque... ¿Por qué es una familia de funciones? Porque está parametrizada por la constante de integración c. Pero si yo encontrara otra solución de esta misma ecuación diferencial que no resulta de esta familia, es decir, que no resulta de ponerle un valor particular a la constante c, esa solución se llamaría singular, porque no proviene de esta familia, no proviene de la solución general, asignándole valores a la constante c. Entonces, si encontrara una solución de esa forma, esa solución se llamaría solución singular. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo sobre las soluciones singulares? ¿Sí se entiende? Pues básicamente es cuando no pertenece a la familia de funciones y cuando no es un problema de valor inicial. No, lo de problema de valor inicial déjalo aparte ahorita. Lo primero que dijiste sí está bien. Una solución singular es una que no proviene de la asignación del valor C en la solución general. Por ejemplo, a que encontrara yo otra solución particular en este sentido de que no proviene de asignarle un valor a esa constante. Esta solución general es una familia de funciones porque para cada valor de la constante C hay una función. Si vale 1, si vale 2, si vale 100, si vale 2020, el valor que sea de C nos da una función. Por eso se dice que es una familia, porque para cada valor de la constante C hay una función. Entonces la solución general es una familia de funciones. Pero si yo tengo una solución tal que esa solución no se encuentra dentro de esa familia, es decir, que no le corresponde un valor de la constante C, entonces la solución se va a llamar solución singular. Ajá. Entonces, ese es el motivo por el cual menciono estas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Clairaut, porque estas ecuaciones son ejemplos de ecuaciones de primer orden que admiten una solución singular. Entonces, también nótese que todas las ecuaciones que estamos revisando hasta este momento, en ellas solo aparece una derivada. El siguiente paso va a ser estudiar ecuaciones donde aparecen más de una derivada, es decir, ecuaciones ordinarias de orden superior o sistemas de ecuaciones diferenciales. Ahora, de las ecuaciones de primer orden puede haber más tipos de ecuaciones, solamente estamos revisando unas 7 clases, que son las más representativas o de entre las más representativas que se manejan en la literatura. Bien, ¿alguna pregunta con alguna de estas antes de que pase a la última clase de ecuaciones que vamos a revisar de primer orden? Bueno, voy a mencionar cuáles son las de Clairaut y luego revisamos si hay alguna duda con alguna de las 7 clases. Entonces, ecuaciones de Clairaut, soluciones singulares. Su formulación es sencilla, pero tiene algunas dos casos que hay que considerar.
Entonces, una ecuación de Clairaut es una ecuación de primer orden de la forma y igual a xy' más una función de la variable de la derivada y'. Esa es la forma en la que tengo que reconocer una ecuación de Clairaut. Este tipo de ecuaciones son un ejemplo de ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales no podemos llevar a la forma y igual a f de xy y presentan soluciones singulares. Entonces vamos a analizar las soluciones, ¿no? Entonces el primer paso es derivar. ¿Cuál voy a derivar? Toda esta. Toda esta, el lado izquierdo lo derivo y derivo el lado derecho. Entonces, tomo su derivada. Y' es igual, la derivada de un producto es el producto de las derivadas. X por la derivada de y', la segunda derivada de y, más y' por la derivada de x, que es 1, más f' de y' por la segunda derivada de y. ¿Por qué aparece esa segunda derivada? Por el encadenamiento de derivar f de y'. Derivar f de y' es derivar la f con respecto de y' más la regla de la cadena dice que hay que multiplicar por la segunda derivada de y', que es la segunda, es y'. Entonces, de ahí puedo anular la primera derivada que aparece en el lado derecho con la del lado izquierdo y factorizar la segunda derivada. Entonces llego a que 0 es igual a y' por x más f' de y'. A eso llego. Pero si tengo un producto, ahí tengo el producto de y' con x más f' de y'. Entonces, ¿cuándo un producto de dos factores es cero? Cuando uno de los factores es cero. Entonces tengo que analizar dos casos. Uno, cuando la segunda derivada es cero, y el otro, cuando el otro factor es cero. X más f' de y' es igual a cero. En el primer caso, que es el caso que da la solución general, si tengo que la segunda derivada vale cero, ¿cuánto vale la primera derivada? La primera derivada vale una constante. Y si la primera derivada vale una constante, ¿cuánto vale la y? La y vale cx. Entonces, sustituyendo y igual a x por la constante c más f de la constante c, encuentro la solución general. Y es de forma explícita. Entonces, el primer análisis de esos dos factores que se vuelven cero, que es la segunda derivada igual a cero, me da la solución general de la ecuación de Clairaut, pero tengo que analizar el segundo caso. En el segundo caso, tendría yo que f. Entonces voy a suponer que de esa ecuación podemos despejar y' en términos de x. Y entonces la solución singular que me queda es y' igual a xy' más f de y' de x, y la cual es una solución singular. Hay un problemas de ecuaciones diferenciales y una página. El comentario que estoy haciendo aquí lo estoy ocupando de ese libro, del libro que les mandé por el PDF. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, encontrar la solución general y la solución singular de la siguiente ecuación de Clairaut.
igual a XY' más A entre Y'. Entonces, por el análisis que hice arriba, la solución general es CX más la función evaluada en C. La función evaluada en C es A entre C. Esa sería una solución, la solución general. Ahora, para la solución singular, tenemos el segundo caso. F' de Y' es igual a entre Y' con Y' igual a U. Tenemos que F' de U es igual a menos A entre U. Entonces, la solución singular es X igual a menos F' de U igual a entre U cuadrada. Entonces, la Y es igual a U por A entre U cuadrada más A entre U igual a 2A entre U. Eso me da una forma como paramétrica de tener la solución parametrizada en términos de U, donde U es la derivada. Pero relacionando esos dos parámetros, puedo concluir que la solución para es una solución singular. Bien, ¿alguna pregunta con este tipo de ecuaciones? Con las ecuaciones de Clairaut. ¿Me escucharon? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, no tengo preguntas. Bien, entonces vamos a volver a la tabla, que es de las 7 clases de ecuaciones, y revisar si tienen alguna duda con alguna clase en particular. Entonces, tenemos las siete tipos de ecuaciones que hemos revisado. ¿Cuál es la que, no sé, quisieran que explique de nuevo o que tienen alguna duda? Pues como que las más complicadas son las de Riccati y Claure, pero pues ya, ya conforme se vaya viendo también. ¿Crees que sean las más complicadas? ¿En qué parte se te hace complicada esa de Riccati? Bueno, más que complicadas, más largas, más laboriosas, por los cambios de variable. Yo, Ajá, yo di- entonces, bueno, adelante. yo diría que las homogéneas son como que están un poco, bueno, bueno, no complejas, sino que son, bueno, para mí son un poco las más complicadas. Ujú. ¿En qué parte se te complica esa de homogéneas para que igual y lo puedo repetir ahorita o darte la sugerencia? Bueno, es que hay unas veces cuando, por ejemplo, tienes una como, ¿cómo se dice? División, que de arriba tienes una función y abajo también otra, y pues ahí tienes que buscar las soluciones en donde conectan esos puntos, y de ahí ya, ahí es donde ya no entiendo qué más se hace. O sea, bueno, Ajá. ahí. Lo primero que hay que hacer para las homogéneas es llevarla a la forma diferencial, tener esta forma.
M de XY de X más N de XY de Y. Y entonces a través de esa forma reconocer cuál es el M, esta función de dos variables M, y cuál es esta función de dos variables N. Luego, ya que las tengo por separado, voy a meterle un parámetro MTX, MTY. Si ese parámetro se puede despejar debido a la forma de la M y de la N, multiplicando a la misma N, y el exponente que sale es el mismo en ambas, tanto en M como en N, entonces la ecuación es homogénea. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Dónde estaba el ejemplo? Pero también hay reducibles a homogéneas. Aquí está, mira. Esto es lo que estoy diciendo. La tengo que llevar primero a la forma diferencial o hacer eso mentalmente. O sea, si no la quiero llevar ahí y puedo reconocer la M y la N mentalmente, el test que hay que pasar es este test de MTX, MTY, que lo hice en una tablita por aquí. Pasarle estos, por ejemplo, ahí reconozco cuál es la MTX. MXY es X menos Y. Le paso en la siguiente columna el TX y observo que eso puede verse como T elevado a la potencia 1 por X menos Y, que es la misma M. Entonces la M es homogénea de grado 1. O ahora la N es solamente X, entonces puedo ver N de TX, TY es TX, que es T elevado a la potencia 1 por la misma N. Entonces, como el alfa, el que esté elevado, la T es el mismo en ambos casos, la M y la N son homogéneas de grado 1. Entonces la ecuación diferencial es homogénea. Y una vez que ya reconocí que es homogénea, hago el cambio de variable y igual a ux, y eso va a llevar la homogénea a la separable, y la separable se reduce a problemas de integrales, separando adecuadamente las variables. ¿Sí? No sé si eso te ayuda más. Sí, profe, ya puedo un poco mejor. Bien, ¿cuál otra? Ustedes saben si en los cuestionarios que estoy realizando, que supongo algún otro docente ya les envió también de esta forma cuestionarios, se puede tener recepción de documentos. ¿Sí entendieron mi pregunta? Sí, profe, sí, sí, pero la verdad, bueno, es que yo casi no he hecho, bueno, no he hecho cuestionarios así, pero creo suponer que se puede, ¿no? Creo. Debe haber una opción por ahí, creo. Ajá, pero a esto estaría, o sea, sí, si se plantea un problema y bueno, lo voy a revisar. En dado caso que sí se pueda, pues ya veré si esa es una opción para la última tarea que quiero hacer para esta, para esta unidad. Entonces, aún me faltan algunos temas por revisar, uno más, que es los sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, lo que voy a hacer en ese ejemplo que quiero ver el día lunes, es, voy a generalizar este problema, de los tanques, de las mezclas.
¿Cómo lo voy a generalizar? Lo voy a generalizar a 2 tanques. Entonces, en lugar de tener un tanque, voy a tener 2 tanques. La entrada de un tanque, la salida de este tanque se va a conectar a otro tanque. Y una salida del segundo tanque va a retroalimentar al tanque 1. Y eso va a generar un nuevo problema, el cual va a demandar no solo una ecuación diferencial, sino 2 ecuaciones diferenciales. Porque la cantidad de sal ahora está de por medio 2 tanques y el tiempo, ¿no? O sea, lo que se quiere determinar es, con 2 tanques, ¿cuál es la cantidad de sal que hay en el instante de tiempo t en el tanque 1 y en el tanque 2? Entonces eso lo quiero hacer el día lunes. Mañana les voy a enviar su tercera actividad. ¿Ya contestaron todos los 2 cuestionarios? ¿Ya? Sí, ya los que he enviado ya. Parece ser que sí, Ah, profesor. bien. Ah, bien. Bien, bueno, entonces ahí revisen su correo para la última actividad, para que una vez que la tengan, les voy a enviar ahí la fecha de entrega también. Y si es necesario, lo que estoy pensando es les voy a enviar material adicional para que la puedan realizar. Entonces tengan cuidado en cuanto a la redacción para que se las pueda, si es por escrita, pues se las pueda revisar lo mejor posible. Scan no está permitido. Bueno, no, de preferencia en Word. Dependiendo lo que pida, ¿no? No, ahorita no sé si puede hacer otro nuevo cuestionario o una actividad por escrito. Sí, profesor, está muy bien. Bien, entonces nos conectamos el día lunes. Que tengan buen día. Igualmente, profesor, igualmente. Gracias, hasta Que luego. tenga buen día. Hasta luego, buenos días.